Hola, les saluda la profesora Keila Prado Zúñiga, docente de español de la sede Punta Arenas y encargada de impartir la tercera clase virtual de 11º año. Como parte del programa de estudios y parte del programa de la tercera evaluación de 11º, vienen programados dos ensayos. Recordemos que en español existen 5 géneros literarios: cuento, novela, teatro, ensayo y poesía. El ensayo es similar a una redacción, ¿verdad? Es una expresión de un autor acerca de un determinado tema. En el caso de 11º año vienen dos ensayos. Uno se llama Alerta a ustedes y el otro se llama Invitación al diálogo de las generaciones. Eh, Antes de empezar con el análisis de cada uno de ellos, es importante reconocer las características propias del ensayo como género literario. Es expositivo. El ensayo se encarga de dar o brindar una exposición de ideas por parte del autor hacia un tema en específico. Es personal y subjetivo. ¿Por qué es personal? Porque es un punto de vista del autor. No quiere decir que sea el único ni el último, ¿verdad? Es subjetivo. Quiere decir que al ser una opinión personal, puede generar distintas interpretaciones e incluso distintas opiniones a favor o en contra del tema o de la opinión desarrollada. Es didáctico, pretende enseñar. Al ser didáctico, el autor trata de informarse acerca del tema antes de emitir la opinión personal o basarse parcialmente hacia un lado del tema escogido, y pretende dejar una enseñanza, un mensaje o incluso pretende inculcar o convencer al lector de un punto de vista en específico. Es de extensión variable. El ensayo puede ser breve o puede ser un poco extenso, no igual que una novela o una obra de teatro, pero su extensión no es única ni limitada, sino que puede variar. Es parcial. Al ser una opinión personal del autor, se parcializa hacia un lado del tema, sea de forma positiva o negativa, a favor o en contra, pero es totalmente parcial, puesto que no muestra ambos lados del tema, sino solamente el que el autor considere oportuno. Y posee yo discursivo. En el ensayo, el yo discursivo es la intención del autor o el mensaje que quiere transmitir el autor o la enseñanza que quiere dejar el autor, ¿verdad? Entonces esto va de parte del emisor, o sea, de quien escribe la obra. Resulta que los ensayos tienen un código apreciativo muy específico, eh, dado en dos funciones. Cuando un autor habla al lector a través del hablante narrativo, lo hace con dos propósitos. Uno es la función expresiva y otro es la función ideológica. La función expresiva es todo aquel ensayo en el que manifiesta sentimientos del emisor, es decir, del autor o de quien escribe el ensayo. Entonces, les muestro un ejemplo tomado del ensayo Alerta a ustedes. Dice: igualmente, nuestra cultura es mancillada día a día a través de la pérdida de nuestra identidad cultural. Ahí hay una expresión de sentimiento de dolor o de tristeza, de culpa, porque la cultura y la identidad se está perdiendo por influencias externas, ¿verdad? Es un dolor como ciudadano de la patria. Y la función ideológica es aquella en la que el autor trata de influir en el receptor mediante órdenes, mandatos, sugerencias o ruegos. Nos quiere convencer, utilizando distintos recursos, de que pensemos igual que él o de que nos convenzamos de que lo que está escrito ahí es lo correcto. Les muestro también un ejemplo tomado del ensayo de Alerta a ustedes. Si no se tratan de usted en relación de confianza entre amigos o cariñosamente lo corriente y normal es tratarse de vos como de padres a hijos o entre hermanos, a veces hasta entre desconocidos que al relacionarse se sienten iguales. De ese modo, son como son y si no, no son, o es decir, no somos. Ahí hace una aclaración entre el uso del ustedeo y el voceo, y
E incluso el ensayo como tal hace una referencia al uso del tuteo como un factor externo, puesto que el tico no tutea. Y por eso en la última parte las cosas son como son y si no son, no somos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al ser ticos debemos guardar nuestra idiosincrasia y nuestra identidad cultural. Entonces, muy importante reconocer que la función expresiva es cuando el autor basa su ensayo en una expresión de sentimientos para convencer al lector de que lo que se está diciendo en verdad hay que hacer conciencia, o una función ideológica en la que mediante casi que de manera impuesta, ordenada, de mandato o recurriendo al ruego, convencerme de que lo que está exponiendo o su ideología es la correcta y que yo como lector asuma esa misma ideología. El ensayo utiliza un recurso literario muy importante, que es el uso de la primera persona como recurso coloquial. La primera persona nos referimos a cuando decimos yo, que es la primera persona en singular, que es cuando el autor se incluye dentro de la narración como un recurso coloquial. ¿Por qué coloquial? Recordemos que lo coloquial es lo cotidiano, ¿verdad? Lo que nos envuelve diariamente en nuestro entorno, lo más básico. Entonces, ese recurso coloquial lo utiliza para acercarse más al lector. Dice, para acercarse al lector y hacer el discurso más familiar, o sea, más íntimo, con una relación más estrecha, el ensayista muchas veces utiliza la primera persona, sea yo en singular o nosotros cuando está hablando en plural, pero se está incluyendo siempre, con el fin de involucrarnos y hacernos partícipes de sus ideas. A veces estamos de acuerdo y a veces nos molesta la intromisión, pero además hace de un registro coloquial para hacer el discurso más familiar. Esa es la idea de incluirse de cuando en cuando en su ensayo, en su redacción, para hacerme sentir que él como autor también está envuelto en la problemática o envuelto en el tema y sentir un poco de más cercanía. El ejemplo que está tomado acá dice solo que las naciones como la nuestra, especialmente en estos acelerados tiempos de los enormes saltos científicos, y ahí continúa el escrito, pero lo importante es lo que les marqué o en negrita y subrayado, donde dice nuestra, es él hace propia que la nación a la que pertenece también es la misma a la que pertenecemos nosotros y que por lo tanto su preocupación debería ser la misma que la nuestra. En los registros del aula, recordemos que en todas obras literarias hay registros de aula que identificar, en el ensayo también, aunque los que normalmente aparecen en el ensayo es el culto, ¿verdad? Es aquel que utiliza palabras un poco más elevadas, refinadas, como para dar un toque de elegancia al escrito. El recurso coloquial, al menos alerta a ustedes, utiliza ciertos términos coloquiales para darnos ejemplos de cuando se tutea o se dicen palabras incorrectamente. Recordemos que el coloquial es el habla propia cotidiana que nosotros tenemos como ticos. El habla técnica es el habla propia de un oficio o de una profesión, ¿verdad? Cuando se habla técnicamente o científicamente sobre un tema específico. Y el habla literaria, que a veces los ensayos recurren a dar un adorno de palabras y un juego de figuras literarias como metáforas y así, para dar un poco más de sentido o un poco más de romance, digámoslo así, en el sentido literario, al escrito, para que suene un poco más poético y un toque más inspirador para el lector. En la imagen que les muestro dice, estamos perdiendo nuestra identidad nacional. Tendrá razón Fabián Dobles. Fabián Dobles es el autor del ensayo Alerta a Ustedes, que es uno de los cuales a ustedes les corresponde en la evaluación y por el que seguidamente voy a dar el análisis literario. Alerta a ustedes, como les dije, el autor es Fabián Dobles. Su obra se caracteriza por la búsqueda de la identidad costarricense, el estudio de las raíces lingüísticas y culturales. El autor plantea una denuncia contra la ignorancia del costarricense y su desconocimiento de la idiosincrasia nacional que se refleja en el habla y las costumbres.
Este ensayo, el autor trata de rescatar lo tradicional y lo que nos caracteriza como costarricenses y el cómo las nuevas generaciones pues desconocen mucha parte de lo que nos identifica como ticos y de las costumbres que se derivan de nuestros antepasados. Y muy importante se centra en el estudio de las raíces lingüísticas, es decir, cómo ha sido el habla durante tantos años en nuestro país y cómo se ha ido deteriorando o perdiendo con el avance de las generaciones. Dice: el hablante discursivo con ironía critica la indiferencia del costarricense y la falta de compromiso que lo llevan a buscar y aceptar costumbres extranjeras. Por ejemplo, cuando utilizamos palabras que no nos pertenecen y sin embargo nos entendemos entre nosotros, como el decir ok, como el decir chao para despedirnos, como cuando decimos sándwich en vez de un emparedado, cuando decimos que vamos a ponernos un short en vez de un pantalón corto. Todas estas adquisiciones de palabras extranjeras que las hacemos nuestras y sin embargo no nos identifica como costarricenses. Y exhorta un cambio de actitud y para ello hace un llamado a los costarricenses de cepa. ¿A quiénes llama el autor los costarricenses de cepa? A los que con trabajo, honestidad y valores han forjado este país y quienes juntos construyeron la identidad costarricense como una nación. Nuestros antepasados, quienes tenían su identidad muy clara y sus costumbres muy propias, quienes forjaron y caracterizaron nuestra nación y que lamentablemente se ha ido perdiendo con el pasar del tiempo, adoptando costumbres y palabras extranjeras. Para él, el porta a mí, que es lo que decimos como que me importa, pero el tico, acuérdense que acortamos y unimos palabras, entonces porta a mí, es una actitud propia de quien no tiene identidad personal, pero denigra los valores y tradiciones. Es decir, da a entender que el que dice a mí eso no me importa, si se está perdiendo o no la identidad, quiere decir que carece de una identidad personal, puesto que no se identifica con su nación, y aparte de ello, denigra los valores y las tradiciones del país que lo vio nacer. Cuando un costarricense tutea, utiliza anglicismos o nombres que no son españoles, demuestra la decadencia del país. Es muy importante, ahora se ha dado muy comúnmente el tutear, sin embargo recuerden que no es propio de nosotros como costarricenses. El costarricense habla en usted o utiliza el ustedeo y el voceo. El ustedeo cuando nos dirigimos hacia una persona a quien le demos un grado de respeto o quien no conocemos, no le tenemos íntima confianza, y el voceo cuando sí hay confianza, con familia, con amigos, con pareja, y pues nos sentimos en confianza de vocear. Sin embargo, el tuteo, a pesar de que no nos caracteriza, no nos define y no pertenece a nuestra identidad costarricense, es muy comúnmente utilizado, sobre todo por las nuevas generaciones, y Fabián Dobles lo que dice es que esto demuestra la decadencia del país al permitir que se acepten extranjerismos como parte de nuestras costumbres. Eso sería con respecto al ensayo Alerta a ustedes, y ese es como su tema central. El siguiente ensayo que está en estudio se llama Invitación al diálogo de las generaciones, de Isaac Felipe Azofeifa, quien es su autor. ¿Cuál es el tema central o en qué se basa el ensayo? En la educación y la instrucción cultural. Cuando ustedes hacen lectura del ensayo, notan que es un abuelo que está hablando con sus nietos, quien se brinca una generación, ¿verdad? A la hora de dirigir el mensaje, puesto que no es a sus hijos, sino a sus nietos, y hace una comparación entre la generación de su tiempo, del abuelo, y cómo es la generación de los nietos, cómo el capitalismo, el consumismo y el modernismo de las generaciones venideras han venido a cambiar o trastornar tanto el área lingüística como cultural, como emocional, como el familiar, como el laboral, y hace una comparación entre las generaciones y asegura que era mucho mejor a la que él perteneció que la que está ahora. Recuerden que al principio hablamos que el ensayo tiene dos funciones: función expresiva, cuando se basa en los sentimientos, y función ideológica, cuando quiere convencer al lector
sobre una idea en específico. Resulta que este ensayo cumple ambas funciones. Cumple una función expresiva, pues su pensamiento humanista y social es esperanzador para las nuevas generaciones. Trata de hacer conciencia humana en sus nietos y querer forjar una nueva esperanza o querer cambiar la mentalidad de ellos, quienes serán los responsables de establecer otras nuevas generaciones con sus hijos y sus nietos venideros. En su función ideológica, yo discursivo, es decir, el autor de este ensayo, habla con los nietos y se brinca una generación que es la de los hijos. ¿Por qué? Porque él siente que todavía la de los hijos no estaba tan perdida como está la de los nietos. Entonces, él trata de convencer también mediante la función expresiva, mediante el humanismo, pero también mediante la función ideológica, mediante una ideología propia, convencer a sus nietos y concientizarlos de que tiene que haber un cambio de actitud para mejorar lo que son las generaciones actuales. Acá hay como un esquema de ideas de lo principal que trata el ensayo de Isaac Felipe Azofeifa. Invitación al diálogo a las generaciones se expresa de forma sencilla, animada y clara. Su finalidad es transmitir sus experiencias a generaciones futuras. Él les conversa de cómo era antes la unión familiar, cómo antes la tecnología no había deteriorado tanto la comunicación y cómo su generación era más tranquila y no tan acelerada como la actual. Genera herramientas útiles para la madurez de los jóvenes. Isaac Felipe Azofeifa plantea los valores en la familia, el respeto y la obediencia a los padres, los retos que nos ayudan a crecer y formar nuestra conducta. Hace referencia a la parte humana de la sociedad, el que nos debe importar lo que a los demás les sucede y no hacernos indiferentes como sucede actualmente. Los cambios se dieron después de la Segunda Guerra Mundial, según el autor. La corrupción moral es la que nos deshumaniza. Habla del individualismo, de cómo el ser humano se ha vuelto individualista y no le importa su entorno. El político que toma provecho para sí mismo, ese es el espacio político en el que él hace alusión, que eso también ha venido a corromper y a traer en decadencia a la sociedad. El maestro que toma el saber para sentirse superior, y no solamente pues el maestro como educador, sino todo aquel encargado de impartir un conocimiento que utiliza ese conocimiento para sentirse más en lugar de compartir los conocimientos. ¿Cuál es la propuesta del autor? Ponernos en los zapatos del otro, generar una reflexión en las generaciones futuras, que es lo que trata de hacer con sus nietos, y hacer ver que uno de los problemas que tienen los jóvenes es la imposibilidad de diálogo. Él habla de, precisamente por el individualismo que se da, no hay una comunicación fluida porque eso se ha perdido con el pasar de las generaciones, ya que tienen formas distintas de ver el mundo. Eso es muy importante. Eso es con respecto al otro ensayo, que Invitación al diálogo de las generaciones. Como parte de la literatura también se encuentra la obra Prohibido suicidarse en primavera, la cual es una obra de teatro, cuyo autor es Alejandro Casona. Este género se le llama teatro, pero también se le llama drama, y sus características son que hay un diálogo entre personajes y por lo tanto no existe un narrador. En la novela, en el cuento, hay un narrador que me cuenta la historia, pero en este caso del teatro, los personajes hablan entre sí y pues uno tiene que seguir la historia y el hilo de la historia mediante ese diálogo entre ellos. No hay quien me cuente la historia. Presenta acotaciones. Este es un término muy propio del teatro, solo el teatro lo tiene. Las acotaciones son todas aquellas explicaciones que aparecen en la obra, dadas o escritas entre paréntesis, las cuales tratan de ubicar al lector entre lo que podría estar pasando en la escena. Recuerden que la obra de teatro está escrita más que todo para ser representada por un grupo de actores con escenografía, mobiliario, vestuario. Sin embargo, en el caso educativo, pues también se hace de manera de lectura. Cuando una persona lee una obra de teatro, pues eso que puede suceder en escena, de que se enciende la luz, que tal personaje grita, que se apaga la luz, que se cae el florero,
Ese tipo de acciones que lo vemos en una puesta en escena son escritas entre paréntesis para cuando uno no la ve representada, sino que la lee, pueda un poco imaginarse cómo era la escena y entender un poco más las acciones de los personajes. Siempre van encerradas entre paréntesis. Está escrito en prosa, es extenso, casi todas, por no decir que todas las obras de teatro son extensas y por lo tanto van a tener muchos personajes. Esta obra de teatro pertenece al movimiento literario vanguardismo. El vanguardismo, recordemos que los movimientos literarios son las épocas en que una obra fue escrita y que por ende tienen unas características también específicas. Todos los autores vanguardistas son muy excéntricos y les gusta crear obras modernas y diferentes, impredecibles. El vanguardista profundiza en el interior de los personajes, eso es muy importante, y le gusta mucho basarse en la parte psicológica y emocional de los personajes y a partir de ahí crear una historia. Presentan nuevos temas, como les dije, impredecibles, no comúnmente visto en otra obra. Utiliza un lenguaje poético, puede recurrir un poco a la parte poética literaria y se centra en la búsqueda de lo nuevo e interesante, ¿verdad? Lo excéntrico, lo exótico, lo moderno, lo que despierta el interés del lector por nunca haber leído o visto algo así. Los temas presentes o principales en esta obra son la vida, la muerte, el suicidio y el amor. Desde que leemos el título de la obra, bueno, prohibido suicidarse en primavera, el tema del suicidio nos damos cuenta que está presente en la historia y por ende la muerte también. Sin embargo, hay una contraposición entre la muerte y el suicidio y también la vida y el amor. Y ahí es donde empieza a desarrollarse la obra y cambia todo el rumbo de los acontecimientos. En el argumento que les muestro de Prohibido suicidarse en primavera, dice el doctor Ariel, proviene de una familia que desde varias generaciones, llegando a la etapa de mayor madurez en sus vidas, han decidido suicidarse, pues pierden las ganas de vivir, cosa que afecta al doctor en sobremanera y que motivado por esta situación se decide estudiar la psicología del sujeto fatalista e invertir la fortuna monetaria que posee para crear una clínica llamada el Hogar del Suicida o la Casa del Suicida, con el propósito de brindar ayuda y rehabilitación a quien lo necesite y en caso de fallar, proveer al individuo de los medios necesarios para cumplir su propósito, que con el paso del tiempo va albergando personajes apesadumbrados con vocación de acabar con su vida. La trama se centra en el doctor Roda, que es alumno del doctor Ariel, y su ayudante Hans, quienes ahora son los nuevos encargados de atender el lugar y brindar sus servicios a los personajes que van apareciendo. Sin embargo, la llegada por error al lugar de dos reporteros, Fernando y Chole, inconscientemente va contagiando su alegría de vivir a los pacientes e incluso alteran la actitud del personal. Finalmente, algunos de los enfermos consiguen recuperar las ganas de continuar adelante. Este suceso relata el sentido de que el suicidio es una salida falsa que toman aquellas personas que se hunden en un mar de desesperanza sin rumbo. Los personajes principales que aparecen en esta obra y sus características más importantes. Chole es una entusiasta reportera y es novia de Fernando, quien también es un alegre reportero que al salir de vacaciones con su novia Chole, se pierden en el camino y terminan en la clínica del suicida por error. Se internan en esta conforme la van conociendo y toman un trabajo en ella temporalmente. Es el hermano de Juan. Fernando es el hermano de Juan, otro personaje que aparece en la obra. Alicia es una muchacha pobre y asustadiza quien llega por casualidad a la clínica y al tener una conversación con el doctor Roda decide quedarse a trabajar como enfermera. La dama triste es un personaje quien se interna en la casa del suicida. Es una mujer fatalista sin ninguna historia que contar en su vida. La dama triste nunca tuvo amigos o algún tipo de relación sentimental y por esta razón ella se encuentra ahí, porque como ella dice que nunca tuvo una razón de vivir, pues entonces quiere suicidarse. Al final de la obra nos señalan que ella y el profesor de filosofía, otro personaje, se enamoran. Juan es el hermano de Fernando, el reportero, y eterno enamorado de Chole, que en ese caso sería su cuñada, a quien la vida siempre le ha tratado mal y vive en eterna melancolía por no haber conseguido lo que se proponía,
razón por la que acude a la clínica para suicidarse, para no tener que matar a su hermano, sin saber que se encontraría en esa clínica con su hermano. El doctor Roda es el doctor o el director de la casa, así como el actual dueño de esta. Recuerden que la tenía el doctor Ariel, pero luego se la cede a él. Y Hans es el ayudante del doctor Roda. El amante imaginario es otro personaje internado en la clínica, un muchacho joven, ex empleado en un banco, quien prefiere mantener su identidad en el anonimato y que sufre desengaño de amor. Se imagina una historia romántica con Corayako y luego se hace realidad. Corayako es una cantante de ópera que aparece de improviso en la clínica para solicitar un servicio propagandista con base en su experiencia con suicidas, para impulsar aún más su carrera. Encuentra el amor con el amante imaginario al conocerle más a fondo. Es importante que cuando observen el análisis literario que se les está presentando, ojalá hayan visto los videos que se les brindó de plataforma para que puedan tener un conocimiento más amplio de la obra. En cuanto al análisis literario, podemos decir que el espacio físico o donde se desarrollan los acontecimientos es en el lugar del suicida o la casa del suicida, la clínica. El espacio psicológico, hay ahí como una contraposición, puesto que empiezan tristes, con pocas ganas de vivir. Sin embargo, la casa empieza a tomar un cambio entre sus internos y un cambio en su objetivo de existir. Y se expresa alegría, esperanza e incluso el amor entre algunos de los personajes. El espacio social, recuerden que cuando hablamos de espacio social son todas aquellas problemáticas que afectan a una sociedad y que se reflejan en una obra. En este caso, el suicidio es la temática central más expuesta en la obra y que, por supuesto, es un problema que en nuestra realidad y en nuestra sociedad afecta mucho. Y el espacio ético, visto desde la moral, desde lo que es correcto o incorrecto, pues el suicidio no está bien visto, ¿verdad? Incluso a veces incluye un poco el espacio religioso, pues es considerado pues un pecado mal visto, ¿verdad? Entonces, vean que el tema del suicidio puede abarcarse tanto desde el punto de vista social, así como el ético. Eso sería con respecto a la obra Prohibido suicidarse en primavera. Y luego viene un tema gramatical que es el uso del participio. Es muy importante saber que un participio es un derivado verbal, es aquellas palabras terminadas en ado, ido, tos o cho. Esas son terminaciones de palabras. Por ejemplo, hecho, frito, creído, amado, tentado. Esos son participios, puesto que sus terminaciones están clasificadas en esas que están ahí, ado, ido, tos, cho. Estos participios se clasifican en participios regulares y participios irregulares. Los participios regulares son ado, ido, es decir, todas aquellas palabras terminadas en ado, ido son participios regulares y todas las terminadas en tos o cho son participios irregulares. Ahora, estos participios pueden cumplir tres funciones en una oración: función sustantiva, función adjetiva y función verbal. Recordemos que el sustantivo es de quien se habla en la oración, la adjetiva es la cualidad que le damos al sustantivo y el verbo es la acción que se desarrolla dentro de una oración. Acá hay tres ejemplos: muerto, quemado y llegado. En la primera oración dice: el muerto era una buena persona. Muerto es el participio, puesto que tiene terminación to. Y una vez que yo identifico el participio en la oración, tengo que ver cuál de las tres funciones está cumpliendo ese participio. Entonces, primero que todo, ubicamos el verbo, luego el sujeto y luego buscamos el adjetivo. En este caso, el muerto era una buena persona, el verbo es era, del verbo ser. ¿Quién era una buena persona? El muerto. Como el muerto es la clasificación del sustantivo, vamos a decir que muerto es un participio irregular, porque está terminado en to, con función sustantiva. ¿Por qué? Porque ese participio está como un sustantivo dentro de la oración. En la otra oración dice: no me gusta el pan quemado. El pan es el sustantivo. ¿Cuál es la cualidad o la característica que le están dando al pan? Que está quemado. Entonces, como es una cualidad, vamos a decir que quemado, que tiene terminación ado, es un participio regular
con función adjetiva, porque la palabra quemado está haciendo la cualidad del sustantivo. Y en la última, los niños han llegado cansados. Llegado es el que tiene terminación ado, o sea, es un participio regular, y su función es verbal, porque en esta oración los niños han llegado cansados. Han llegado es el verbo compuesto, y por lo tanto, ese participio está cumpliendo la función de verbo. Entonces, es muy importante saber tres cosas. Uno, cuáles son los participios. Dos, cuáles son los participios regulares e irregulares. Y tres, saber cuáles son las funciones que podría estar cumpliendo el participio, sustantiva, adjetiva o verbal, y hacer la clasificación según la función que esté cumpliendo en la oración que se les está brindando. De mi parte, esta sería la clase de 1º de español para la tercera evaluación. Desearles el mayor de los éxitos en este cierre de curso de semestre, ¿verdad? Imagino que la gran mayoría ya próximos a graduarse y obtener su bachillerato, si Dios así lo permite, y pues los que tienen la otra parte del semestre pendientes, también desearles el mayor de los éxitos. Muchas gracias por la atención brindada, sea en el momento que vayan a observar el video. Espero que les sirva de mucha ayuda y de mi parte me despido. Muchas gracias, bendiciones.